Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Alex Hernández, les doy bienvenida en este 2025 al primer podcast del año. Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que estuvieron pendientes, también alentándome para que retomara este proyecto. Hice una explicación bastante extensa en un video alterno del porqué de esta distancia entre uno y otro, pero aquí estamos de regreso y quiero agradecer infinitamente por estarme alentando y por estar pendiente de este proceso para volver el día de hoy. No quiero detenerme mucho en esta introducción, solamente quiero manifestarles que espero que este 2025 sea de mucha bendición para todos ustedes, que todas sus metas se cumplan y que sigamos siempre por buen paso avanzando para seguir luchando y recuperar todas aquellas cosas que son nuestras y fueron arrebatadas. La libertad de volver a nuestro país. Un abrazo enorme y así sin más los dejo con este episodio número 19 de este su podcast Catarsis Personal. Buenos días, teniente. Capítulo 12. Ni ustedes ni nosotros. Era la tarde de un día cualquiera, seguramente ya entre las 5 y las 6 de la tarde, cuando el sol anaranjado reflejado en las nubes pinta todo de sepia, con las calles de Managua rebalsadas de carros que van y vienen y el ruido ensordecedor de choferes de ruta apurados presionando el claxon para así tratar de llegar más rápido. Podía imaginarme la escena, aunque estábamos a buena distancia de la pista más cercana. El ruido se colaba hasta donde estábamos nosotros por la solera metálica que dejaba pasar, además de ciertos y reducidos rayos de sol, un poco del ruido de la capitalidad esquizofrénica y libre que todavía existía allá afuera, pero sin nosotros. Era verano todavía. Adentro de la celda húmeda el bochorno se apoderaba del estado de ánimo de cualquiera. Unos estaban sin camisa sentados en el camarote, otros con la espalda sudada adherida al piso de la celda, buscando un poco de alivio del calor en la frialdad del concreto. Y en mi celda, Pedrito siempre acostado, aún con lo sofocante que es estar echado sobre una colchoneta cubierta con tela de satín, se volteaba de un lado a otro mientras se soplaba angustiado con la camisa azul. A ratos se dormía, pero el lado de su cuerpo que daba la luz y que comenzaba a pegársele con el sudor, lo despertaba y volvía a él a acomodarse del otro lado. Era una danza inacabable de resoplidos, ronquidos y quejidos. Tirado en el piso, junto a la verja y cerca del portón de esa celda, estaba yo. Y como banda sonora de aquella sofocante tarde, sonaba una canción de La Oreja de Van Gogh. No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tú, el mar y el cielo. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Allá a lo lejos se escuchó la voz de Marco, que después de haberme escuchado pasar de la playa a una canción de Vicente Fernández, que no me acuerdo cuál era, me pidió entonces que cantara una de Juan Gabriel. Hacía unos minutos que el guardia se había ido. Había pasado cruzado de brazos la última hora junto al portón del patiosol, intercalando de pie sobre el cual apoyarse. Supongo yo que fue por agua helada y a imprimir la pañoleta roja que se pasaba por la frente a cada rato. Tenía los últimos botones de la camisa azul abierta y el sudor le marcaba ya el área del pecho y de la barriga. Impaciente miraba a cada rato su reloj. Hacía ya más de media hora que su relevo tendría que haber llegado, pero él todavía seguía ahí. En un momento dado, dio un resoplido, se irguió bien y se salió refunfuñando del pasillo del módulo. Fue ahí cuando algunos aprovechamos para hablar con el del frente. Lester, al otro lado de la celda, entonces se puso a cantar un canto a la Virgen y yo aproveché para ponerme a cantar cualquier cosa. A esa hora, aunque era temprano todavía, ya casi se podía decir que el día se había acabado. Solamente quedaba por esperar la cena, que no debía de tardar. Una hora después pasaría la medicina y otra hora después sería la limpieza, y a menos que se tuviera ánimo de hacerlo,
platicar un rato y disponerse a dormir. Me callé cuando escuché que alguien hizo el ademán de toser 2 veces. Esa era la seña de que ya un guardia venía para dentro del módulo. Me levanté del piso y me dirigí al baño a lavarme las manos y la cara. En eso estaba cuando escuché al oficial Gerson decir: «Quintanilla». Salí del baño, pensé que era algo de la paquetería que había llegado y que se habían olvidado de entregarme, pero no. Estaba el oficial con otro oficial y tenía un par de bridas en las manos. Cuando me vio me dijo: «Quintanilla, vamos». Me resultó extraño. Ya era tarde para salir a entrevistas, que normalmente ocurrían en la mañana y se extendía poco después del almuerzo para entonces. Como no había salido ese día, entonces pensé que ya no iría más. Salí con las manos para atrás y me fui con ellos. «Oficial, considera mi abuela», le dije mientras iba caminando. «¿No quería un raspado mejor?», me contestó el oficial. «Hombre, pues si puede que sea con relleno, estaría aún mejor, y le echa bastante leche condensada», le contesté mientras me estaba riendo. Él también se puso a reír, pero luego me dijo severamente cuando vio que se aproximaba un oficial de más rango: «Quintanilla, guarda silencio». Cuando llegamos a la puerta de la sala de interrogatorio, la abrió y dijo: «Inspectora, permiso para pasar al detenido». La persona que estaba dentro le contestó: «Páselo». Entré y me senté. «Buenas tardes, teniente», le dije. «Inspectora Quintanilla, inspectora, ya te dije». «Bueno, inspectora, ¿qué son estas horas de mandarme a sacar? Tan indecentes, si ya estamos fuera de horario laboral». «Es que la justicia no descansa, Quintanilla», me contestó ella. «Ah, ya, así que esto es justicia», le contesté yo. La teniente tenía siempre su mascarilla puesta. Tenía una manga de la camisa un poco más sucia que la otra. Pude darme cuenta que es que probablemente la habían mandado a patrullar durante el día. La frente se le miraba roja, quemada por el sol, y la suciedad en su manga era de tanto secarse la frente con ella misma. «Parece que el sol le pegó fuerte, teniente», le dije yo. Ella se encogió de hombro y me dijo: «Trabajo es trabajo, Quintanilla. Pero decime, ¿cómo has estado? ¿Te han pasado tus medicamentos? ¿Te han llevado al médico? ¿Te han pasado tus botellas de agua? ¿Te pasaron tus yogures? ¿Ya comiste? ¿Te han sacado el sol?» Sí, menos al sol. Llevo una semana sin ir al sol, teniente», le contesté yo. Dijo mientras escribía algo. Voy a ver eso. «Pero no lo apuntes», le contesté yo. «He sido yo el que no he querido salir al sol». «¿Y eso?», contestó ella. «Y de ahí, teniente, si llegan a sacarme de la celda a las 11 de la mañana, 11:30 a veces, que voy a estar saliendo. Es cierto que me hace falta sol, pero tampoco soy garrobo». «Hombre, qué caprichoso que sos, Quintanilla», contestó ella. «Pero bueno, decime una cosa». «Ajá», le contesté yo. «¿No quería venir a verme entonces?». «Pues la verdad es que sí, teniente. Tenía muchas ganas de venir a verla. Únicamente porque quería agarrar un poquito de este aire acondicionado. Allá adentro es un horno. Y entonces solo por eso quería venir a verme», me contesta ella. «¿Y por qué más va a ser?», le dije. Ella acomodó sus papeles y me dijo: «Quintanilla, ¿de qué tanto hablan en la celda? ¿Siguen haciendo sus planes contra el gobierno?». «Hombre, teniente», le dije yo, «¿usted cree que tengo ganas de hablar de esas cosas a estas alturas del campeonato?». «¿Y entonces de qué hablan?», dijo ella. «De cosas, nada más. Que de cosas, de recuerdos, de cosas de antes, de cosas incoherentes, de las cosas que nos gustan, locuras, chistes, de la gente que extrañamos». «¿Y a quiénes extrañas, Quintanilla?», preguntó ella. «¿Tu casa, tu mamá, tu novia, tus amigos?». «Sí», le contesté yo, «entre otras cosas. Extraño el tiempo cuando no había ni ustedes ni nosotros, ¿sabes? Cuando ni mi familia ni mis amistades estaban atravesadas y separadas por una línea imaginaria que resultó ser más dura y difícil de atravesar que el mismo concreto con que construyeron este lugar. Cuando las preocupaciones habituales eran normales o más normales, como las deudas, el trabajo acumulado, porque se dañó la moto, que se acerca la cuota. Cuando esas eran las cosas que me fatigaban
y no imaginarme que mi vecino me tenía apuntado en una lista para echarme preso, o peor aún, que alguno de mis vecinos era un encapuchado que quería matarme. Extraño cuando a algunas personas yo solamente le caía mal y no me odiaban. Y extraño cuando yo no odiaba tampoco. Cuando caminaba por mi pueblo sin fijarme en qué lado de la calle estaba. La teniente me quedó viendo y me dijo, bueno, entonces hablan de cómo ustedes destruyeron todo eso. Ay, teniente, le dije yo, ¿no cree que es demasiado tarde hoy ya y está haciendo demasiado calor como para desaprovechar este sabroso aire acondicionado que usted tiene y ponernos a repartir culpa? Yo puedo hacerlo, pero no quisiera. No, teniente. Casi siempre hablamos de las cosas de antes, sin fijarnos qué bandera cobijaba qué tiempo. Cuando la vida era solo jugar chibola, pasear en cerro, esperar diciembre y quemar tequitrasca. ¿Y cómo era tu infancia entonces, Quintanilla? Contame. ¿Cómo fue crecer en una familia sandinista, como vos lo decís? Hombre, qué manía tienen de ponerle sandinista a todos, teniente. A todos le quieren poner sandinista a ustedes. Mi infancia solo fue infancia. No tenía ningún color, ni mi adolescencia tampoco, ni los frijoles que me comía, ni las tristezas que he conocido. Muchas cosas solo son por ser y nada más, teniente. Pero no quiero hablar de eso. ¿Y por qué?, dijo ella. Pues porque no lo recuerdo bien, tan sencillo como eso. Tengo recuerdos difusos de mi infancia hasta cierta edad. Aunque nací en 1990, para mí el mundo comenzó a existir hasta 1996. Antes de eso, solo tengo ciertos esbozos de lo que fue. ¿Y por qué, Quintanilla? ¿Tuviste una infancia difícil? No lo sé, no la puedo catalogar como tal. No lo sé en realidad, nunca me lo he cuestionado. Solo sé que mi recuerdo más lejano es una tarde allá en la vieja casa de mi mamá, que acababa de llover. Era el tiempo en el que los almendros ya están listos para comer. En la casa del vecino habían 2 palos, y yo estaba con uno de mis hermanos agarrándolos del suelo y comiéndonos la carne, y quebrando la semilla, poniéndole sobre una piedra y dándole con otra piedra para sacarle el coquito. Y también que estábamos agarrando de aquellos zompopos grandes con alas que salen cada cierto tiempo después que llueve, y estábamos echándole en una botella. ¿Se comían los zompopos?, interrumpió estremecida la teniente. ¿Cómo se le ocurre, teniente? Solo estábamos jugando con ellos. Aunque ya que lo menciona, mi abuela decía que en su juventud ella comía chicharras asadas. Pero bueno, fue en esa tarde de ese día del que guardo el único recuerdo que tengo de mi madre viva, acostada ella junto a una cama en la orilla de la ventana que daba a la calle, y que me llamó para decirme que le pasara un frasquito de Herbert que estaba sobre la mesa, en el cual guardaba leche de cabra, la cual, si mal no recuerdo, la compraba de la vecina de enfrente, que tenía un montón de cabras en su patio, y ella se llamaba Felicita. Le pasé el frasco a mi mamá y me quedé con ella un rato, mientras me cantaba una canción de la que solo me acuerdo que decía: Carucito era un niño chiquitito. Y ese es mi recuerdo que tengo con ella, viéndola verme desde tan arriba y con su mano sobándome la frente. Después de estar con ella, recuerdo ir en los hombros de alguien, creo que era mi hermano, en una gran procesión, bien tarde ya. También recuerdo un montón de gente, y recuerdo que muchas de esa gente nos quedaban viendo con una cara como de lástima. Tiempo después me di cuenta que esa procesión era el entierro de mi mamá, y que aquel vasito de Herbert con leche de cabra era de los pocos alimentos que podía ingerir ella en su enfermedad. Después mi mente me lleva de regreso a la casa de ella, y verme a mí con un overol azul y un plato de arroz sobre las piernas, y a mi otro hermano regañándome porque yo no quería comer. Pero no es que yo no quisiera comer, lo que pasa es que era un plato de arroz con sardina y yo llevaba varias horas tratando de sacarle toda la espina. Luego cierro los ojos y los abro de nuevo en una noche, en esa vieja casa de mi mamá, y estaba yo acostado en una cama en donde dormíamos como 3. Me desperté porque mi hermano mayor tenía como
que tenía como 13 años, estaba llorando afuera del cuarto. Había una única bujía que iluminaba la sala y un biombo que separaba el cuarto del resto de la casa, y la luz de esa bujía amarilla entraba de forma indirecta por arriba y por debajo. Mi hermano mayor, que se llama Cristian, estaba llorando porque tenía varios días esperando que llegara mi papá, pero ese día nunca llegó y mi papá tampoco. Y mi hermano, sin madre y ahora sin padre, se tuvo que hacer cargo de 6 hermanos. Éramos una marimba de chavalos, y el mayor de ellos apenas tenía 13 años. El último recuerdo que tengo de esa casa es el de mi hermano haciendo unas bolas de guineo con queso, y esa fue nuestra comida un día. Y más tarde recuerdo que nos estaba dando un gran vaso de tibio con una pelotita de dulce. ¿Y qué pasó después?, interrumpió el teniente. ¿Qué pasó con esa casa? No volví a saber de aquella casa hasta un montón de años después. El terreno en el que estaba construida se lo dio la revolución a mi papá, quien anduvo enmontañado no sé cuántos años. La verdad es que conozco poco de su participación en el conflicto, y en general conozco poco a mi papá. Solo sé que ese terreno se lo dio la reforma agraria a él y a un montón de personas más. Era una ristra de terreno del mismo tamaño que se ubican hasta lo que entonces eran las afueras del pueblo. Bueno, y esto que Catalina es pequeño, hasta hoy en día, seguimos haciendo la broma de que nada más tiene 3 calles y una rotonda. Mi papá era parte de una generación de chavalos que se terminó de criar donde mi abuela. Eran como 7 u 8 cipotes que mi abuela recibió como trabajadores y los terminó asimilando como casi hijos. Todos ellos, junto con casi todos mis tíos, fueron reclutados al servicio militar patriótico obligatorio, con excepción del hijo menor. Mis abuelos tenían un taller de panadería. Curiosamente, las 3 hijas mujeres de mi abuela se casaron con 3 de esos chavalos. Mi mamá, que era la mayor de ellas, se fue a vivir con mi papá, o se fue de juida, como decían entonces. No sé si es por eso o cualquier otro motivo del cual no me doy cuenta ni nunca me lo expliqué. Mi mamá fue, junto con su hermano mayor, de los únicos de los 7 hijos que tuvieron mis abuelos que no recibieron ninguna herencia. Nunca me lo explicaron y no sé cómo pudieron vivir tampoco con esa decisión. Curiosamente, mi abuelo materno también fue el único del montón de hijos de mi bisabuelo que no recibió más herencia, más que un terreno que está al costado norte de la iglesia, que es donde viven mis 3 tíos. La calle donde crecí era una calle fea. No estaba ni adoquinada ni era solo de tierra, sino que en ciertos puntos habían tucos de cantera incrustada, en otros lados había hormigón, en otros piedrín, en otros uno de sal y en otros había bastante arena. Parece que los vecinos la rellenaban con lo que tenían a mano para evitar que fuese más desastroso de lo que ya era. La recuerdo más o menos bien porque con un vecinito que resultó ser después un medio hermano mío, jugábamos a empujar una rueda de bicicleta con un palo por toda la extensión de la calle. No había ningún peligro más que los perros que podían salirnos o que pudiésemos encontrarnos en camino con una quema de comal. Entonces, había sobre esa calle 2 señoras de apariencia casi milenaria que quemaban de manera intercalada un día una y un día la otra. Una de ellas, con el tiempo, me di cuenta que era mi bisabuela Élida, mamá de mi abuela Francisca. Carros no habían muchos ni pasaban tampoco tan frecuente, y cuando al fin pasaba uno, recuerdo que todos los chavalos salían corriendo detrás de él. Yo recuerdo que había un jeep que siempre pasaba por ahí de manera recurrente, pero era el único carro que mirábamos pasar. Yo también quería seguirlo, pero no me dejaban, o le tenía miedo, no sé, no lo tengo claro todavía. Entonces tus papás y tus tíos fueron revolucionarios, interrumpió la teniente. Ser revolucionarios implicaría cambiar algo, le contesté. Creo a estas alturas que nada más fueron simples reclutas, peones de un ajedrez del cual solo le quedan hoy nostalgias y sueños de cosas que pudieron ser y nunca fueron, porque al final, teniente, no hubo cambio alguno. Pero no renegues de ellos, me dijo ella. De sus genes viene tu espíritu revolucionario. No lo creo, teniente. Yo no soy un revolucionario. No he cambiado nada. Aún. Pero bueno, ¿qué pasó después?, dijo ella. ¿Qué pasó con tus hermanos? No lo sé. No me di cuenta y nunca pregunté con mayor detalle cómo fue el reparto de los 7. Al parecer un día se aparecieron los hermanos de mi mamá y tomaron para cada uno un cipote.
Mi abuela se quedó con las 2 niñas. Creo que mi hermano mayor fue el único que se quedó en casa. Mi hermano Larry, el segundo mayor, se fue con mi tío Fer. Uriel, el tercero, creo que también. El menor de todos, que apenas andaba por cumplir los 2 años, se fue con mi tía Mar. Y a mí me agarró un desconocido tío Andrés. Cuando abro los ojos de mi memoria, solo recuerdo que después de estar comiendo bolas de guineo con queso, los abro y los cierro, y después estoy llorando en una casa desconocida a medianoche y gritando de manera desconsolada por mi hermano Uriel. ¡Uriel! ¡Uriel! ¡Guau, Quintanilla! ¡Qué difícil!, dijo la teniente. ¿Y cómo es que terminaste metido en esto contra la revolución?, dijo ella. ¡Qué decepción, teniente! ¡Qué decepción! ¿Qué cosa de todo lo que le he contado tiene que ver con revoluciones o partidos? Usted me preguntó de qué hablábamos, le estoy contando de qué hablamos. ¿Acaso aquellas calles destartaladas que les cuento les parecen revolucionarias? ¿O acaso aquella mujer que menciono que estaba enferma por el pésimo sistema de salud que hemos tenido desde siempre, que tuvo que ir hasta Honduras a buscar tratamiento, les parece revolucionario? Aquella sala de esa casa alumbrada con una bujía amarilla de 50 watts con 7 cipotes huérfanos entonces comiendo bolas de guineo con queso, ¿les parece algo revolucionario? Bueno, aunque algo puede que tenga razón, teniente. Yo hasta el día de hoy no he escuchado a nadie aún, cuando habla de la revolución, que en su relato no esté presente la tristeza y la tragedia. Parece que es lo único que ha sabido producir ese momento en nuestra historia. Pero no, teniente, la vida es mucho más que el color rojo, negro, amarillo, azul, verde que han querido ponerle. Más que consignas y odas a los muertos. Incluso acá, entre estas frías paredes, nuestra vida no gira en torno al conflicto que hay entre ustedes y nosotros. Porque hay veces, muy a pesar de lo que ustedes hacen, que los veo como el ser humano que hay debajo de su uniforme, o trato de hacerlo. El uniforme manchado de sangre. Y trato en lo más que se puede de imaginarme un mundo en el que no exista ni ustedes ni nosotros. Pero es que en realidad a veces, como ahora, se me hace casi imposible imaginar que eso pase un día. Pero si yo no mataba a nadie, Quintanilla, replicó la teniente. Ni yo tampoco. Y sin embargo aquí estoy, viendo su frente quemada por el sol y tratándome de imaginar a la persona que llega a casa, abraza a sus hijos, abre el refrigerador y piensa cómo hacer para darle de comer a sus hijos. Y también me quiero imaginar cómo hace para dormir sabiendo que se fue de aquí y dejó en su trabajo a 30 y pico de personas inocentes encerradas, y yo soy uno de ellos. ¿Cómo le hace?, le pregunté yo. Bueno, es que ese no es mi problema, Quintanilla. Yo no tengo hijos. Teniente, ya no quiero seguir con esta conversación. Bueno, ya vi de dónde viene tu resentimiento, Quintanilla, dijo ella. ¿Cuál resentimiento?, le contesté yo. Nada más ajeno a la realidad. Mis primeros años son una nebulosa. Lo que siento por ello es curiosidad y ganas de saber mejor cómo pasaron las cosas. Pero después de eso, mis ojos siempre han estado abiertos y recuerdo cómo aprendí a querer, a respetar, a leer y a buscar lo mejor para los demás. Y a ser la persona que soy hoy, porque no todo en la vida se trata de aferrarse a los traumas. Hay que superarlo. Aquí donde me ve, teniente, con todo y donde me ve que estoy encerrado y en las condiciones que me encuentro, soy una persona que hasta el día de hoy se encuentra satisfecha con su vida. Y eso es algo que no creo que muchos de los que no están en esa celda puedan decirlo. La teniente se puso seria y se acomodó la mascarilla. Se levantó de su silla, dio un paso y avanzó al lado mío. Me detuvo y me dijo mirándome desde arriba: Vale, Quintanilla, lo vamos a seguir viendo. Hablamos pronto. Salió y al instante llegó el oficial Gerson para llevarme de regreso a la celda. Y bueno, amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y haya sido de su agrado. Déjenme sus comentarios qué piensan, qué opinan de él. Y bueno,
Ya saben, como siempre, que los quiero mucho, que se cuiden bien si se van a portar mal, que no nos olvidemos de las personas que sufren todavía en nuestro país y que nos vemos en la próxima.